Muy buenas, estamos hoy para conocer al nuevo director gerente de Girsa, que nos va a contar cuáles van a ser los próximos objetivos de la empresa, cómo va a ser su mandato, su cargo en Girsa y los siguientes pasos a tomar. Pero antes vamos a conocerle. Está aquí sentado junto a nosotros Roberto García. ¿Qué tal? Hola, Muy buenas. ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, enhorabuena por el nombramiento. Gracias. Supongo que ilusionante siempre poder seguir avanzando en la carrera de un profesional como tú. Ilusionado, es un nuevo registro dentro de mi carrera profesional, por ello, si cabe más, esa ilusión sobredimensionada y con muchas ganas, con un equipo que está formado desde hace muchos años y a seguir trabajando con él. ¿Qué supone para ti asumir ahora este cargo, la dirección de la empresa? Pues como te estoy diciendo, es un registro distinto al que llevaba acostumbrado a hacer durante mi trayectoria profesional de 35 años. Siempre he estado ocupado en administración, dirección de personas, pero desde un departamento, desde una unidad de negocio, pero no a nivel general de la empresa, en la cual intervienen tantos componentes, ¿no? Entonces es un reto importante el hacer conjugar tanto producción como administración como dirección. ¿Qué dirías que define hoy a Girsa como organización? Una organización que ya lleva más de 30 años al servicio de las valencianas y los valencianos. Pues yo creo que le define dos aspectos. Uno, el sentimiento de servicio público. No olvidemos que esta empresa viene de una creación de empresa pública, y yo creo que eso lo tenemos enraizado los que componemos Girsa. Y eso nos lleva a la excelencia en hacer el trabajo por los demás, ¿no? Si en la empresa privada uno de sus componentes es la maximización de beneficios, aquí queda en un segundo plano. Ese sentimiento de servicio público que queremos prestarle a los ciudadanos, a los ayuntamientos con los que interactuamos, a las corporaciones con las que trabajamos, a nuestros socios de la Diputación de Valencia, y yo creo que eso está muy enraizado en Girsa. Háblame de ti. ¿Qué aprendizajes te llevas de tu etapa? Porque tú conoces ya también la empresa desde dentro, desde la administración. Pues yo antes de ocupar este puesto he estado en Girsa aproximadamente 2 años y medio. Como te decía, venía de un registro distinto, de empresa privada, de gran empresa privada, y al llegar aquí lo que vi es lo que te estoy reiterando. Pese a ser una empresa semipública, en el sentido que es una empresa de economía mixta, participada por la empresa privada, tenía esos buenos conocimientos de gestión de la empresa privada y ese sentimiento que te digo de prestar servicio público. Sí. Eso me caló, y luego a no ser una empresa muy dimensionada, el apoyo que se prestan todos los departamentos entre sí, y sobre todo algo que me impactó mucho es que ante cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier decisión que haya que tomar, la gente se vuelca y da lo mejor de sí y se participan en todas las decisiones que tomamos. ¿Podrías decir que Girsa es como una familia también? Sí. La palabra, una gran familia. Sí. Girsa ha vivido una evolución importante en los últimos años. ¿Cuáles piensas que han sido los grandes hitos de esa transformación de Girsa? Pues yo creo que los grandes hitos los dividiría en dos. Uno es la diversificación de servicios que prestamos. Una empresa que empezó como servicio público integral a los residuos, y hemos diversificado también hacia mantenimientos urbanos, hacia medio ambiente, recuperación de espacios degradados, y la definiría pues en esa diversificación de servicios que prestamos, y también en toda la innovación tecnológica que ha llevado a cabo Girsa, y que yo creo que es pionero en toda la gestión de residuos. Siempre los componentes de los diferentes departamentos están en la vanguardia de aquellas novedades que para la gestión de residuos están en el mundo, ¿no? Podríamos decir entonces que la innovación es uno de los pilares de esta nueva Girsa. Totalmente. Además, siempre participamos en diferentes proyectos de innovación en la gestión de residuos con universidades, Universidad Politécnica de Valencia sobre todo, Universidad Literaria. También participamos con los institutos tecnológicos que están situados pues, en el Parque Tecnológico,
y siempre tenemos 2 o 3 proyectos en marcha de investigación sobre la gestión de residuos. Me hablas de la diversificación de servicios. ¿Qué oportunidades abre esto para el futuro de Girsa? El ser una empresa que, como tú dices, ha evolucionado y ha diversificado servicios, pero siempre con sinergias dentro de la empresa. Vamos a ver, el core de la empresa no va a dejar de ser el que es la recogida y gestión de residuos. Por esas sinergias hemos metido otros servicios que creemos que los municipios los necesitan, como es la gestión integral del medio ambiente o la participación en proyectos de mantenimientos urbanos, infraestructuras urbanas, en las cuales Girsa, pues, con el personal que tiene, los podemos acometer. Pero siempre la diversificación no va a venir más allá de donde estamos ahora mismo. Me refiero que nuestro centro y donde no tenemos que perder el norte es en la gestión de residuos, en ser pioneros en ella y en intentar mantener, pues, conseguir esa economía totalmente circular en la cual, pues, consigamos la valorización del máximo posible de residuo y que el impacto ambiental, pues, sea el mínimo posible para la sociedad. Dentro de ello está, dentro de esa economía circular, de reducir el impacto ambiental, está, como decíamos, la tecnología. ¿Cómo ha influido o cómo va a influir estos avances tecnológicos que ahora mismo van a toda velocidad en la forma de trabajar, tanto en las plantas como en los equipos de Girsa? Pues es un reto importante y es, como bien dices, si la tecnología ha ido avanzando en estos últimos 30, 40, 50 años a un ritmo moderado y yo creo que dosificado, estamos en un punto ya aparte en la cual la entrada de la inteligencia artificial está acelerando brutalmente el crecimiento de ella y participar en ella en todas las gestiones de la empresa. Por ello, vamos a ver cómo implementar esa inteligencia artificial para ser más eficientes en el control de nuestras flotas, en el control de mantenimiento de nuestros vehículos, en los estudios que tenemos que realizar sobre el impacto ambiental en la reforestación, en la reparación de espacios degradados. Yo creo que puede participar en todos los campos de actuación de Girsa. En el tema de administración, ser más eficientes con la dimensión que tiene la administración dentro de Girsa, pues en poder agilizar tareas, en el tema del Departamento de Estudios y Proyectos, en facilitarnos aquellas tareas repetitivas o que necesitan esa participación de innovación por parte de la inteligencia artificial. Yo creo que es un mundo que aún no sabemos la dimensión que tiene a nivel de empresa, pero que nosotros pensamos y creemos y vamos, estoy convencido de que vamos a estar desde un principio con ella en marcha. No hay que mirarla de espaldas porque al final ha venido para mejorar la vida de las personas. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son los principales retos? Me hablabas de ese avance tecnológico, pero los retos, a lo mejor alguno más concreto que tú esperas en el corto o medio plazo para Girsa. Pues yo, como reto a corto plazo, es el volver a los orígenes de Girsa, es decir, ser un referente para los ayuntamientos en la gestión de residuos, tanto la recogida como el tratamiento de residuos. Uh-huh. Y para ello, pues necesitamos el apoyo de la Diputación para el marco jurídico donde encauzar a Girsa. Me refiero a ser una empresa de economía mixta, ver qué encaje dentro de la legislación tiene, y una vez ello, pues ese buen hacer que sabemos que hacemos, que prestamos, pues prestarlo en un marco jurídico distinto al que tenemos actualmente, que no es otro que el de participar en la economía de libre mercado, licitando en los servicios que prestamos, y ello, pues, nos lleva también el corsé de ser empresa pública con toda la burocracia que ello conlleva. Entonces, esa agilidad en la burocracia, si nos viene sobrevenida por un nuevo marco jurídico en el que podamos trabajar, yo creo que será a corto plazo el punto de partida para seguir creciendo y prestar un servicio integral a todos los municipios, desde la parte de la gestión de recogidas, desde la parte de la gestión de residuos y valorización, y desde la parte de medio ambiente y infraestructuras urbanas, por esas sinergias que pretendemos aunar y prestarles a los ayuntamientos. Háblame ahora un poco de ti. Bueno, has hablado de Girsa, háblame de cómo te planteas ese liderazgo de la empresa. ¿Cómo definirías tu estilo de liderazgo? Pues yo, por mi trayectoria profesional, mi liderazgo va a ser un liderazgo pensando en las personas, es decir, con la participación de las mismas. Y yo creo que es un poco a lo que te comentaba. Esa empresa familiar
que sin serlo quiero que siga siéndolo. Es decir, aquí, por nuestra dimensión, tenemos que participar todos de todo y las decisiones que se tomen no son unilaterales, sino que son consensuadas. Entonces, lo que quiero es motivar, que la gente crezca profesionalmente en la empresa y luego, pues, hacia dónde vamos, que lo conozca todo el mundo, que conozcan nuestro plan estratégico, cómo quiero implementar ese plan estratégico que tenemos establecido y qué quiero de cada uno de ellos, de su participación en el mismo, ¿no? En esa línea, ¿qué mensaje te gustaría trasladar al equipo de Girsa y también a proveedores y a las personas que trabajan a diario con Girsa de una manera u otra? Pues yo creo que el mensaje es una nueva Girsa. Veníamos de hace unos años en la cual, pues, debido al cambio normativo, Girsa perdió mucha de la actividad que estaba gestionando. Hemos pasado una trayectoria en el desierto muy dura, que gracias a la buena labor realizada por nuestro anterior director gerente ha conseguido poner a Girsa con una situación fantástica, tanto en equipo como económicamente, y ahora la nueva Girsa es la Girsa del futuro, la Girsa de prestar servicio a la sociedad. No vamos a perder ese sentimiento de servicio público que tenemos y que le queremos mostrar en toda su amplitud a los municipios que dependen de la Diputación y a las industrias que necesitan de nosotros para la valorización de esos residuos, para la gestión de esos residuos en los polígonos industriales donde actuamos. Creo que me has respondido un poco a la pregunta que te quiero plantear ahora, pero para quien todavía no conozca Girsa, ¿por qué Girsa es una empresa diferente? Pues por la naturaleza que tiene. Esa naturaleza público-privada, yo creo que nos hace tener las dos cosas buenas de cada una de las partes. De la pública, ese sentimiento de servicio público, de ayudar a los demás, de estar siempre dispuestos, de no importa lo que cueste estar allí presentes. Me remito a lo que pasó en la Dana, desde el primer día, desde el día 30 de octubre del 2024, 31 de noviembre, Girsa estaba con todos los medios, con todo su personal trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Cuando no estaba nada coordinado, allí estábamos nosotros coordinando el tema de los residuos en los acopios temporales que habían en Catarroja, en la UTE, Hornillos, Quart de Poblet. Estuvimos a disposición de nuestro vertedero para poder descolapsar los ayuntamientos que habían sido afectados, o los municipios que habían sido afectados por la Dana, y eso es el sentimiento que tiene Girsa, de ayudar a los demás. Y luego tiene la parte privada, la parte tecnológica que nos ha prestado y nos presta nuestro socio privado, que es una multinacional y en la cual, pues, todos los referentes tecnológicos, todos los referentes de gestión de última lo tenemos a disposición de nosotros, ¿no? Entonces se une la parte pública con ese sentimiento de servicio público y la parte tecnológica con ese saber hacer que tiene las multinacionales. Sin lugar a dudas, una combinación perfecta. Sí. Y ya para terminar, ¿con qué palabra o frase, no te lo voy a poner tan complicado, me puedes definir qué va a ser esta nueva etapa? Esta sabía que esta era la más complicada. Esta es la más complicada, pero quizá un poco siguiendo la conversación que estamos manteniendo, yo creo que es la de referente. Yo creo que tenemos que volver a los orígenes de Girsa, a que cuando un ayuntamiento tenga un problema de cualquier índole en la cual podemos actuar Girsa, que sepa que allí estamos y que nos vamos a volcar, que les vamos a estar apoyando, que vamos a estar a su lado desde el principio al fin, cueste lo que cueste, intentando que la burocracia, ante una necesidad inmediata que tienen ellos, sea la mínima posible. Que los vaivenes macroeconómicos o políticos que puedan haber, con los cambios políticos que siempre a las empresas les afectan mucho, que ellos no lo noten. Que lo trabajemos aquí dentro de la casa y que ellos lo que obtengan de nosotros sea el buen servicio que hasta la fecha hemos prestado durante estos 30 y tantos años de vida que tiene Girsa. Pues Roberto, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por contarnos un poco cómo es esta nueva Girsa, este nuevo proceso de Girsa, y muchos éxitos en el futuro. Muchísimas gracias. Y a vosotros, espero que hayáis disfrutado de la conversación, de la charla, de la entrevista. Ya lo sabéis, si queréis saber más sobre Girsa, futuros proyectos o cómo puede colaborar con tu empresa o con tu ayuntamiento, síguenos en nuestras redes sociales o a través de nuestra página web www.girsa.es.